¿Sabéis qué es esto? Esto de aquí. Esto es la forma sobre la que se crearon las primeras carrocerías del Fiat 600 Multipla, un antecesor de los monovolúmenes que se lanzó por parte de Fiat en Italia en los años 60. Y esta forma del 600 Multipla preside la entrada del Heritage Hub de Fiat y Lancia en la ciudad de Turín. Estamos en Mirafiori, en la planta más importante que ha habido a lo largo de la historia de Fiat en Italia en cuanto a volumen de producción, la que se construyó cuando la del Lingotto se quedó pequeña para la marca. Y estamos en el taller 81, que es donde se conservan 300 coches de las marcas Fiat, Lancia, Autobianchi, Abarth y también algunos de Alfa Romeo y de Jeep. Es la historia de las marcas italianas que conforman el grupo Stellantis. Y hoy vamos a repasar esa historia viendo algunos de los 300 coches que hay aquí. Si os gustan los clásicos, no os mováis del sofá. En esta nave hay montones de coches aparcados a un lado, al otro, una gran cantidad. No nos entretendremos en todos porque sería imposible en este vídeo mostrarlos todos. Pero además en el centro hay 8 áreas temáticas en las que nos centraremos al principio y luego recorreremos esos pasadizos, iremos parando en algunos coches concretos. Vamos a empezar fuerte con estos espacios temáticos. Comenzamos con el que se llama The Rally Era, es decir, la era de los rallies, porque el grupo Fiat, con Fiat y sobre todo con Lancia, tuvo un enorme protagonismo en el mundo de los rallies desde la década de 1960 a la de 1990. Este coche es un Lancia Fulvia HF 1600, con el que Sandro Munari ganó el Rally de Montecarlo de 1972. Y el Campeonato Internacional de Marcas de ese año, que fue para Lancia. Pero este coche fue también el protagonista del segundo Campeonato del Mundo de Rallys, el de 1974, ya con ese nombre. Y fue también campeón juntamente con otro coche que veremos después. La originalidad del Fulvia es que tenía un chasis separado, no era monocasco, además es un coche de tracción delantera, muy poco habitual en esa época, y con un formato de motor también muy difícil de encontrar, porque era un motor de 4 cilindros en V, que empezó siendo de 1,3 litros y terminó en esta unidad siendo de 1.600 centímetros cúbicos. Lo mejor que tenía este coche es que pesaba muy poco y aunque era muy poco potente, era súper manejable, y en un Montecarlo tan nevado como el del 72, eso fue decisivo para derrotar a los Alpine y a los Porsche, más potentes pero con tracción trasera. En 1974 el Fulvia parecía ya un coche obsoleto y Fiat, su marca hermana, porque Lancia ya estaba dentro del grupo Fiat para entonces, intentó ganar el campeonato del mundo con este coche. Son muy parecidos, pero no tienen nada que ver. Esto es un Fiat 124 Abarth Spider con tracción trasera y carrocería descapotable, aunque en este caso lleva evidentemente un techo rígido para convertirlo en un coche de rallies. Fracasó y ahora os voy a explicar el motivo. La razón es esta maravilla. Esto es un Lancia Stratos HF de grupo 4, un coche de rallies, el primer coche de la historia desarrollado pensando exclusivamente en competir en los rallies. Es un coche con motor central, lleva el motor de un Ferrari Dino, por lo tanto es un motor de origen Ferrari, es un coche biplaza, pequeño, bajo, potente, con propulsión evidentemente a las ruedas traseras. Un coche que lo ganó absolutamente todo o casi, se le escapó algún rally, el Safari o el Rack de Inglaterra, por ejemplo, no los ganó nunca, pero el resto los ganó todos, incluyendo 4 rallies de Montecarlo, por ejemplo. Con esta decoración al Italia, este coche fue campeón del mundo de rallies en 1975 y en 1976, y probablemente lo hubiera sido algún año más de no meterse por medio el departamento de marketing del grupo Fiat Lancia.
Y es que los responsables de marketing dijeron que sí, que el Stratos ganaba muchos rallies y campeonatos del mundo, pero que los clientes iban a las exposiciones de Lancia y no encontraban el Stratos, porque era, insisto, un coche diseñado para los rallies. La decisión que tomaron fue sustituirlo por este coche de aquí. Es el Fiat 131 Abarth de Grupo 4. Es un coche preparado para competición, del que se hicieron solo 400 unidades y que estaba basado evidentemente en el Fiat 131 de serie, pero con aletas de fibra, con partes de la carrocería de aluminio, con una suspensión trasera completamente distinta y con un motor delantero de 2 litros. Este coche sustituyó efectivamente al Stratos y lo hizo bien, porque ganó los campeonatos del mundo de marcas en los años 1977, 1978 y 1980. Era mucho menos espectacular que el Stratos, pero se parecía mucho al 131 que los clientes podían comprar en los concesionarios. Esta historia de dos marcas del mismo grupo compitiendo por los mismos objetivos en los rallies terminó a partir de 1982. Con la llegada del Grupo B, Fiat decidió mezclar, combinar los dos equipos de competición, crear solo uno liderado por Abarth y que sería el encargado de preparar los futuros coches de rallies que representarían al grupo Fiat Lancia. Y la marca elegida fue Lancia en este caso, no fue Fiat. Y el primer grupo B fue este, un coche que seguro que conocéis también todos. Esto es un Lancia Rally, conocido con el sobrenombre del código interno que tuvo durante su desarrollo de 037. Es un coche biplaza inspirado en el Stratos, porque en realidad la estructura es prácticamente la misma. Lleva también el motor en la parte trasera, el chasis es tubular, la carrocería es de fibra, es decir, es un auténtico prototipo de los rallies. El motor era un motor de 2 litros con compresor volumétrico. No llevaba turbo, pero sí un compresor para alcanzar los 300 caballos de potencia. El 037 ganaba rallies y de hecho sorprendió al imponerse en el Campeonato del Mundo de 1983 a los Audi 4 con tracción a las 4 ruedas, pero cuando en 1984 llegó Peugeot con el 205 Turbo 16, Lancia tuvo que reaccionar. Y reaccionó con este coche. Esto es un Lancia Delta S4, probablemente uno de los vehículos de rally más sofisticados de la historia. Es un Grupo B que tiene, igual que el Peugeot, motor central, en este caso un 1800 sobrealimentado con un compresor para bajas vueltas y con un turbocompresor para cuando subía más de vueltas, tracción a las 4 ruedas, chasis tubular y carrocería de fibra, es decir, un auténtico prototipo para los rallies. El motor daba alrededor de 500 caballos y era fácil incluso llegar a los 600 para las pruebas de asfalto. Estamos en 1985 y 1986, los años más locos del mundo de los rallies, cuando estos Grupo B adquirían prestaciones absolutamente desorbitadas. Con un coche como este, fallecieron Henry Toivonen y Sergio Cresto en el Tour de Córcega de 1986, y ese accidente y otros que se produjeron a lo largo de esa temporada decidieron a la Federación Internacional de Automovilismo a prohibir este tipo de coches a finales de temporada y a abrir el Campeonato del Mundo a partir de 1987 a los más modestos coches de Grupo A que derivaban de vehículos de serie. Si esto fue lo más evolucionado de los rallies, imaginaos lo que podría haber sucedido si estos coches hubieran seguido su camino y se hubiera aprobado finalmente la reglamentación de Grupo S que ya estaba prevista para a partir del año 1987. Esto es un vehículo experimental. Si lo veis, lo pone aquí abajo, Experimental Composite Vehicle, es el ECV2 de Lancia. Es una evolución extrema del concepto del Delta S4 y estaba destinado también a los rallies. Era todavía más ligero, todavía más potente y con una estructura monocasco compuesta con fibra de Kevlar y con acero al cromo molibdeno, una tecnología que finalmente nunca llegó a utilizarse en competición, por lo que os he contado, por la prohibición de los Grupo B y consecuentemente también de estos Grupo S que tenían que sustituirles. A Lancia no le fue nada mal el cambio del Grupo B al Grupo A, porque fue la primera marca que tuvo listo un coche para competir con la nueva normativa. Se llamaba Lancia Delta HF4WD y era parecido a este, un poco más estrecho y menos potente. Pero a partir de ese coche se derivaron otras 3 evoluciones: el Lancia Delta Integrale, el Lancia Delta Integrale 16 válvulas, que es este, fácilmente reconocible porque el capó es más abombado,
y finalmente el Lancia Delta HF Integrale del año 92. Con estos 4 modelos, evolución uno de otro, Lancia ganó todos los campeonatos del mundo de rallies de marcas entre 1987 y 1992, y todos los de pilotos de esos años, excepto los 2 que ganó Carlos Sainz con Toyota, el de 1990 y el de 1992. Esta unidad concreta, que veis pintada en rojo en lugar del blanco habitual de Martini Racing, es el que utilizó Massimo Biasion para ganar en la primera aparición del Delta de 16 válvulas el Rally de San Remo del año 1989. Es esta unidad. Y solo en ese rally compitió en color rojo. En el resto de esos años siempre llevaba la clásica librea en color blanco, como el 037 o el Delta S4 que hemos visto hace un momento. Empezamos el segundo bloque y vamos a ir un poco más rapiditos. Estamos en el de los Epic Journeys, es decir, los viajes épicos que Fiat montó con algunos de sus coches en diferentes épocas de su historia. Esto es un Fiat Campagnola, es un coche desarrollado por Fiat para un concurso del ejército italiano que acabó ganando, y por lo tanto este coche sirvió en el ejército del país a partir de 1951, y una vez lanzado, esta unidad concreta fue la que estableció un récord que todavía está vigente entre Ciudad del Cabo y Argel, es decir, atravesar África de sur a norte. Lo hizo en un poco más de 11 días y de momento, que se sepa, nadie lo ha batido todavía. En 1970 unos señores, también italianos por supuesto, llegaron un poco más lejos, fueron desde Ciudad del Cabo a Cabo Norte, desde el sur de África hasta el norte de Europa, y lo hicieron con 3 unidades de este Fiat 124S. Era un modelo un poco más deportivo del 124, con el motor que tendría un largo recorrido en España bajo la marca SEAT, porque este coche llevaba el famoso motor de 1430 centímetros cúbicos. Y terminamos esta zona con este otro coche que participó en el rally entre Londres y Sydney del año 1977, pilotado por el piloto francés Bob Neyret. Se trata de un 131 de 2 puertas, una carrocería que en España nunca tuvo SEAT y que tiene la particularidad de que aquí debajo, y se ve también por este abombamiento del capó, está el famoso motor de 2,5 litros de la marca Sofim, que era un propulsor diésel. Este fue el primero que se montó en este Fiat 131 y por lo tanto, para darlo a conocer, para hacer publicidad, a pesar de que solo tenía 75 caballitos, Neyret y Marian Höfner se fueron a hacer el Londres-Sydney con este coche diésel. El tercer bloque en esta nave 81 está dedicado al diseño. Ya sabéis que en Italia la colaboración entre los fabricantes y los carroceros ha sido desde siempre una de las características de su industria. En este trocito de este espacio tenemos, por ejemplo, ese precioso Lancia Flaminia, un gran GT de 4 plazas con motor V6, y su sustituto espiritual, que nació unos cuantos años más tarde, este Lancia Gama Coupé con motor 2500 de 4 cilindros, tracción delantera en este caso, los dos salidos del lápiz mágico de Pininfarina. Y prácticamente tan famoso como Pininfarina es Bertone, que es el responsable de las líneas de este Fiat Dino descapotable. Este coche es un coche curioso. Fue el primer Fiat en disponer de un diferencial autoblocante en el eje motriz trasero, pero sobre todo destaca porque aquí debajo hay un motor Ferrari, un motor V6 de los Dino Ferrari, que se montaron en este coche porque Ferrari necesitaba homologar ese motor de 2 litros para sus coches de Fórmula 2 y la única manera de homologarlo era llegando a un número determinado de motores construidos en serie, y como Ferrari no tenía posibilidades de hacer un coche de difusión más o menos masiva, le pidió a Fiat que utilizara ese motor y Fiat lo montó en este Fiat Dino. Posteriormente hubo también un coupé y una segunda versión con motor de 2,4 litros, siempre V6 y siempre delante. Pero si hay un coche que define perfectamente la elegancia del diseño italiano, este es sin duda el Lancia Aurelia. Este es un B20, lo que significa que es una versión coupé, es la esencia pura del gran turismo en los años 50, un coche de 4 plazas, todavía, fijaos, con el volante a este lado, capó largo, perfecto de dimensiones, perfecto en su balance de pesos y además con un motor V6 delantero.
Y si el coupé es una maravilla de diseño, ¿qué me diréis del Spider? La misma base mecánica con la batalla acortada, solo 2 plazas, capota de lona, este parabrisas de una sola pieza envolvente. Este es un coche para tenerlo en el garaje, para disfrutarlo conduciendo, pero incluso sería brutal tenerlo en el comedor de casa como una pieza de decoración, porque es absolutamente mágico. ¿Cuánto tiempo debe llevar este señor aquí dentro? Esto es un prototipo de coche de seguridad basado en el Fiat 126, que como sabéis fue la evolución del Fiat 500, del original, motor trasero. Y se llama 1500 este coche porque era el peso en libras. Eran unos 200 o 300 kilos más que el coche convencional y eso era debido a estos espectaculares parachoques y a estas protecciones y a toda una serie de transformaciones también internas que se efectuaron. Eran prototipos para saber cómo se comportaría un coche de este tipo con este tipo de refuerzos a la hora de tener un choque. Fiat lo trabajó en este 1500 y en otros 2 coches, uno de ellos aquel de allí basado en el Fiat 128. Fueron prototipos de seguridad, porque estamos en otra de las áreas temáticas, la que precisamente conjuga la seguridad con los coches pequeños, que ha sido desde siempre una de las grandes especialidades de Fiat. Y dentro de este apartado de pequeños pero seguros, esto. Es otro prototipo que tampoco llegó a ninguna parte, pero está lleno de ideas originales, sobre todo para trabajar en centros urbanos con gran volumen de público potencial para un taxi, porque es un prototipo de un taxi y sobre todo en callejuelas estrechas. Coche perfecto para hacer de taxi en Roma, por ejemplo. Es un prototipo basado en el Fiat 850, por lo tanto motor trasero con una carrocería mucho más alta para poder entrar y salir, con una puerta corredera en ese lado, la que veis, para acceder a las 3 plazas traseras y además tenía un pequeño transportín aquí delante para una plaza adicional llegado el caso y que además podía utilizarse este espacio para dejar las maletas. Todo un invento que no llegó, por desgracia o no, a ninguna parte. Y rematamos este repaso a la zona de pequeños y seguridad con el 500. Pequeño es, diréis, ¿y seguro? Pues también. Este coche es la primera unidad que salió de fábrica, de la Opening Edition, que fue la primera que se puso a la venta, es la unidad número 1. Y el 500 fue, en su momento, el primer coche del segmento A con 7 airbags y que dispuso de un SP de segunda generación. En 1972, Fiat imaginaba así el futuro de la movilidad. Este coche es el X1/23, un prototipo con unas dimensiones muy contenidas, biplaza, con superficie acristalada enorme, con esta curiosa forma de techo, pero sobre todo con un motor eléctrico alimentado por baterías de plomo que le permitían circular durante unos 70 kilómetros aproximadamente en ciudad. Fue un primer intento de empezar a trabajar sobre la electrificación. Seguimos con la evolución de los eléctricos. Entre 1990 y 1998, Fiat, en colaboración con la firma austríaca Steyr-Puch, desarrolló una serie de pandas eléctricos y llegó a venderlos sobre todo a instituciones y a ayuntamientos, por ejemplo, para utilizarlos como vehículos de servicio. Si os digo las características os vais a reír, pero es interesante porque así vemos cómo ha evolucionado este tema eléctrico. Este coche es biplaza porque en la parte trasera está situada la batería de plomo, enorme. Autonomía, 100 kilómetros. Velocidad máxima, 70 kilómetros por hora. Potencia del motor, 16 caballos. Otro Fiat eléctrico, en este caso se llama Downtown y es otro concept car que tampoco llegó a la serie. En este caso tiene 3 asientos, uno delantero central y los otros 2 colocados detrás. Y tenía baterías de sodio-níquel. Tampoco llegó, insisto, a ningún buen puerto, pero era otra idea de esa movilidad de futuro para ciudades muy congestionadas, que era desde siempre una de las especialidades del fabricante. De esto hablamos en un rato. En la sexta zona temática se habla del aprovechamiento del espacio y de las innovaciones estructurales. Y si hay un coche que realmente innovó estructuralmente es este. Es un Lancia Lambda.
Está considerado como la obra maestra de Vincenzo Lancia, que fue el fundador de la marca, y destaca por numerosas características técnicas, por ejemplo, frenos en las 4 ruedas por primera vez en un coche de este tipo, un motor con los cilindros en V también por primera vez en la marca, pero sobre todo por el hecho de que este coche fue el primer coche de la historia con estructura monocasco, es decir, no con un chasis y una carrocería separados, sino con un chasis estructural sobre el que se colocaba la parte final de la carrocería. Es un cambio importante porque aumenta muchísimo la rigidez del vehículo y sobre todo permite ahorrar el peso. Este coche, en contra de lo que pesaban los vehículos de su época, era muy ligero, con apenas 850 kilos. En 1936, y como consecuencia de un encargo del gobierno fascista italiano que quería motorizar el país, Fiat lanza el Topolino. Es este coche, que es un auténtico tratado de aprovechamiento del espacio. Motor de 600 centímetros cúbicos, tracción evidentemente a las ruedas traseras, pero sobre todo un coche que cumple con el objetivo para el que se crea, es decir, convertirse en el primer vehículo fabricado de manera masiva, lo que permite a Fiat pasar de ser un constructor no artesanal, porque evidentemente hacía un volumen de coches importante, pero sí en un auténtico fabricante masivo de automóviles. Se fabricó durante bastantes años, a continuación, después de la guerra, y fue diseñado por Dante Giacosa, el padre de otro coche que veremos ahora. Si el Topolino motorizó a la Italia de preguerra y de inmediata posguerra, el auténtico boom del automóvil en Italia llegó con este coche. Y no solo en Italia, como muy bien sabréis, porque el Fiat 600, reconvertido en Seat 600, fue también el coche que puso sobre ruedas a nuestro país. Mi padre tuvo uno, no como este, evidentemente. Bueno, sí, pero con el logo de Seat. Y aquí dentro viajábamos sin ningún problema mis padres, mis abuelos y un servidor sentado siempre en el asiento trasero, en medio con las 2 manitas así y mirando hacia adelante. Bueno, y si hay un coche que es todo un tratado de aprovechamiento del espacio interior, sin duda es este. El primer Fiat Panda, un coche del año 1980, diseñado por Giorgio Giugiaro, de 3 puertas, con asientos de tubo, con salpicadero corrido, con cristales completamente planos, un coche pensado para ser barato de fabricar, barato de usar, barato de mantener y que se convirtió en un auténtico icono del automovilismo. Más de 4,5 millones de unidades como este se fabricaron tanto en Italia como, sí, también en España bajo la marca Seat. En el 7º espacio temático tenemos coches fuera de serie, ejemplares únicos. Os voy a enseñar 3 de los que hay aquí, que corresponden además a 3 marcas diferentes. Esto es un Lancia Flaminia. Lo diseñó el diseñador industrial Raymond Lévy, que era un americano de origen francés, que diseñó, por ejemplo, coches para la marca americana Studebaker, pero que sobre todo se le reconoce mundialmente por ser el autor de la icónica botella de cristal de Coca-Cola. El señor Lévy diseñó este coche y lo hizo producir en Italia en aluminio sobre la base de un Lancia Flaminia para uso personal, por lo tanto era el suyo. Lo que no tuvo muy en consideración fue lo de la refrigeración de las llantas. Segundo coche único, segunda marca y segundo protagonista importante. Esto es un Abarth 2400. En el año 1959 Carlo Abarth decidió expandir un poco el negocio y además de Fiat modificados, construyó vehículos como este, un precioso Gran Turismo carrozado por Alemano, que es uno de los carroceros menos conocidos, pero también muy importantes en la historia de la producción italiana, y que tiene un motor V6 basado en el chasis del Fiat 2100-2300, que no es otra cosa que lo que luego acabaría siendo en España el Seat 1500. Esta unidad concreta era el coche personal de Carlo Abarth. Y el tercer coche único es este, es un Fiat 130 familiar.
No fue único, porque en el centro de estilo de Fiat hicieron 4 unidades, las 4 para la familia Agnelli. El 130, que era el tope de gama de Fiat a finales de los años 70, se vendía en carrocería de 4 puertas y también en carrocería coupé de 2 puertas, pero no en familiar, de modo que estos coches son exclusivos. Se desarrollaron, insisto, para la familia propietaria de Fiat. Este en concreto era de Umberto Agnelli, uno de los hermanos, pero el del avvocato Gianni Agnelli era idéntico, pero con los laterales en madera, como si fuera un Woody americano de los años 60. Este coche, además, montaba un motor que el resto de 130 no llevaban, un V6 de 3,2 litros que le permitía subir a esquiar a 190 km/h. Esta monstruosidad es un Fiat S61 y quedó tercero en la primera edición de las 500 millas de Indianápolis en el año 1911. La diferencia entre este monoplaza y el que veremos a continuación es brutal y marca un poco la diferencia existente entre lo que era la competición a principios del siglo pasado en Estados Unidos y en Europa. Este coche, que fue pensado para competir en Estados Unidos, tiene un motor de 4 cilindros, ojo, de 10 litros de cilindrada. Y cosas curiosas como estas, mirad, chasis combinando metal con madera, el escape, 1, 2, 3 y 4 cilindros hacia atrás en el habitáculo, afortunadamente el piloto va en el lado contrario, transmisión por cadena, y además la suspensión, tanto la trasera como la delantera, por ballestas. Mecánica simple, muy simple. Estamos en el año 1911, recordad. Y esto es un Lancia Alfa, también es un monoplaza de competición. Los dos coches se lanzaron en la misma época, a finales de la primera década del siglo anterior, pero este, pensado para las carreras europeas, lo llegó a pilotar el propio Vincenzo Lancia. Tiene un motor también de 4 cilindros, pero en lugar de 10 litros, de solo 2,5. Además, con estructura de aluminio y, por lo tanto, mucho más ligero. Este es el único campeón del mundo de Fórmula 1 que hay en este espacio dedicado a la competición en circuito. Es un Lancia D50 caracterizado, y lo veréis evidentemente, por estos 2 depósitos de gasolina externos que lo que hacen es acabar de carenar los laterales del coche. Lancia lo alineó en el Campeonato del Mundo de 1954 con Alberto Ascari, con el motor que lleva este coche, que es un V8, una arquitectura poco habitual en aquella época en los Fórmula 1 de motor delantero. Pero en 1956, a finales del año anterior, cuando murió Alberto Ascari en un accidente, Gianni Lancia, el heredero de la firma, decidió retirarse de la competición. Y lo que hizo fue darle estos coches, estos monoplazas, a Enzo Ferrari, que los alineó bajo su marca, bajo su escudería Ferrari, y ganó el Campeonato del Mundo de 1956 de Fórmula 1, con un coche prestado, en este caso, por Lancia. Nos quedan 25 minutos porque se nos va el avión, pero quiero echar un vistazo a estas líneas que hay, 3 de Fiat y 3 de Lancia, para enseñaros, pero muy brevemente, algunos de los modelos más emblemáticos de serie de estas marcas que no hemos visto hasta ahora. Venga, empezamos, seguidme. Este de aquí es un Fiat Balilla, es uno de los primeros coches de gran serie, entre muchas comillas, que llegó antes que el Topolino y fue uno de los modelos más populares en la Italia de antes de la Segunda Guerra Mundial. 3 coches muy curiosos consecutivos. Mirad, este es un Fiat 500 de después de la guerra. En realidad es un Topolino como el que hemos visto antes, pero en versión jardinera, es decir, familiar y con los laterales de madera. Este fue el rediseño posguerra del Topolino. Este otro coche de aquí fue el primer prototipo del 600. Tiene un morro algo diferente, bastante más cuadrado, pero a partir de aquí se desarrolló la versión definitiva. Y finalmente, esta pequeña maravilla que tengo aquí es un Fiat 600 Multipla.
Es uno de los primeros monovolúmenes de la historia. Fijaos lo cerca que está el volante de la parte frontal, pero este coche tiene 3 filas de asientos, era para 6 personas, con las 2 filas posteriores plegables, y tiene el motor detrás, porque en el fondo no deja de ser un 600. SEAT se planteó fabricarlo en España, pero al final el proyecto no cuajó y solo tuvimos la berlina. Nos faltó el maravilloso primer múltipla de Fiat. Otros 2 coches que nos sonarán, pero que ya veréis que son muy distintos de los que tuvimos en España con estos mismos modelos. Esto, que parece un SEAT 1500, es en realidad un Fiat 2300 y aquí debajo hay un motor de 6 cilindros. La carrocería es la misma que la del 1500 español, que tenía el mismo motor que el 1500 italiano, pero esta carrocería de un modelo más grande. Y este otro coche de aquí, que lo hemos visto antes en color amarillo en uno de los rides italianos, es un 124S. Tiene doble faro delante, como el SEAT 1430, en este caso redondo y en el caso del SEAT cuadrado, pero el coche es básicamente el mismo y con el mismo motor. En Italia duró muy poco, en España el motor 1430 equipó a un montón de SEATs hasta bien entrada la década de los 80. Este coche es un Fiat 125, es un 124 un poco más grande, más lujoso, pero sobre todo con una plataforma distinta. Hay mucha gente que lo confunde con el SEAT 1430, pero en realidad no tienen nada, absolutamente nada que ver. Y este es un Fiat 128, una berlina de 4 puertas que fue el primer modelo de la marca de tracción delantera. Fue una pequeña revolución y llegó antes que el primer SEAT de tracción delantera, que fue el Fiat 127. Después de lanzar el Fiat 600, Dante Giacosa se inventó el pequeño 500, un coche con la misma estructura, pero de dimensiones mucho más reducidas, que se ha convertido evidentemente en el gran icono del automovilismo italiano en lo que concierne a los coches pequeños. Este, evidentemente, es el coche que inspiró posteriormente al actual 500. Y esta es la primera generación de este coche. Luego fue evolucionando, empezó a cambiar un poco en la parte delantera y este es el último de los que se produjeron. El coche es el mismo, pero cambian 4 cositas también a nivel mecánico. Curiosamente, este que tenemos aquí es la versión familiar, que se llamó Giardiniera, pero en este caso no es un Fiat, sino un Autobianchi. Y es que esta marca, que pertenecía también al grupo, comercializaba algunos productos idénticos a los Fiat y otros de diseño propio, pero basados también en mecánicas y en plataformas de Fiat. Y al 500 le sustituyó este coche, que nunca tuvimos en España. Es el Fiat 126. En realidad es una modernización, una puesta al día, un rediseño completo del 500 original. Ya sabéis que entre el 500 que hemos visto y el 500 que tenemos ahora hubo otro 500, que no se llamó 500, sino 500, así, con letras. Era este cochecito del segmento A, mucho más moderno, tracción delantera, evidentemente, y que luego tuvo una segunda generación llamada 600, o sea, 600, con unos pequeños cambios en el frontal. Yo tuve uno de estos y era una auténtica maravilla en ciudad. Estamos ya en los 90, nos hemos saltado bastantes de los coches intermedios de Fiat, pero me gustaría enseñaros esto. Es un Fiat Coupé con una estética muy atractiva, un coche con motor delantero, con motor turbo de 200 caballos, que por estética la verdad es que era rompedor en su momento. Como rompedor fue el Barchetta. Esto, aunque no lo parezca, es un simple Fiat Punto con una carrocería Roadster biplaza con motor delantero. Fue uno de esos coches de este tipo, de 2 plazas descapotables, que fueron legión en la década de 1990. Este era el más económico, el más barato, porque tenía una mecánica de gran serie debajo de esta bonita carrocería. Os he dicho que volveríamos con él, ¿verdad? Pues aquí lo tenéis. Es el mejor coche familiar de la historia. Así, tal cual. Sí, ya sé que me diréis que es muy feo, que a quién se le ocurre. En realidad se le ocurrió a Roberto Giolito, que fue el diseñador de este coche, del Fiat Multipla, y que actualmente es el director de este Fiat Heritage. Esto era fantástico en todos los aspectos. Es un coche de 4 metros. 4 metros. Es decir, mide menos que un Seat Ibiza actual. Y en esos 4 metros, este coche metía a 6 personas adultas
y conservaba un maletero de más de 400 litros. Se vendió con un motor de gasolina de 1.6, el que yo tuve. Yo jamás he tenido un coche diésel, y también con un motor 1.9, aquellos famosos JTD de la marca para gasoil. Y si ha estado expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, debe ser por algo. Y es que el tratado de espacio que supone este coche y todo lo que tiene a nivel de practicidad, cristales muy bajos para ver bien el exterior, verticalidad en los laterales para aprovechar al máximo el espacio, 6 asientos individuales de los cuales los 3 traseros podían sacarse del coche. Insisto, y no hay duda, no me contestéis a eso, es el mejor coche familiar de la historia. Estos los obviaremos porque son los nuevos Fiat y todos los conocéis, empezando por el 500 eléctrico. Pero aquí al lado hay algunas cosas curiosas. Esta, la que más tal vez de toda la exposición. Esto es un Fiat Panda Monster Truck con estas ruedas enormes, con problemas supongo para subir ahí arriba. Y aquí a mi izquierda tenemos algunos Pandas con orugas. No son tan potentes como el Cupra que probó Farré el otro día, pero para subir pistas de esquí deben ir perfecto. Peugeot 504 descapotable, un Dian 6, un 2 caballos. Ah, claro, que ahora esto es Stellantis. No, no hay más, solo estos 3. Venga, y acabamos el repaso de este Heritage Hub del grupo Fiat Lancia con Lancia. ¿Os acordáis cuando os hablaba de los Delta Integrale de grupo A? Pues aquí están todos, en blanco, como corresponde. Para hacer un coche de rallies de Grupo B, el reglamento vigente entonces establecía que había que fabricar 200 coches de serie para posteriormente derivar de él el modelo de rallies. Estos son las versiones Stradale, es decir, de carretera, del Lancia Rally 037 y del Delta S4. Y sí, también el Stratos tuvo una versión de calle, pero solo se hicieron 400, como establecía el reglamento de Grupo 4 de los años 70. Por eso no se encontraba en los concesionarios, porque hubo muy pocos. Mirad cómo han cambiado las cosas desde los años 80 hasta ahora. Esta es la gama del Lancia Beta. Un coupé Shooting Brake HPE, un descapotable Spider, un coupé convencional y la berlina de 4 puertas. Hoy es prácticamente imposible encontrar una gama así. Berlinas todavía quedan algunas, coupés ninguno. Y terminamos al lado de uno de los coches más pequeñitos que hay aquí en esta nave 81 de Mirafiori, donde está el Heritage Hub de Fiat, Lancia y algunas cosillas más de otras marcas, como hemos visto, como Autobianchi, por ejemplo. Es un espacio fantástico. Si tenéis la oportunidad de venir a Turín, venid, porque vale la pena contemplar con vuestros propios ojos todas estas maravillas que os hemos intentado acercar hoy en este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar el like, que creo que esta vez nos lo hemos currado, y podéis suscribiros al canal si no lo estáis y seguirnos en todas las redes sociales, porque en coches.net estamos en todas partes. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok e incluso en Telegram. Y todo lo que hacemos lo metemos en esas redes porque trabajamos para vosotros, como siempre. Hasta la próxima.